Vamos ahora a un problema en donde queremos crear un recipiente tipo caja, por ejemplo un envase de leche, el cual debe contener 1000 mililitros, que es un litro, pero el objetivo es la menor cantidad de material o la cantidad mínima de material para que obviamente nos salga lo más económico, y eso es una optimización. Entonces, lo primero que nos dicen es una caja de cartón con una capacidad de 1000 mililitros, eso es un empaque de un litro, y nos dice que encuentre las dimensiones que hagan mínima la cantidad de cartón utilizado, o sea que sea la menor cantidad de área superficial. Entonces nosotros queremos que el recipiente, vamos a hacer una cajita, voy a inventar la caja, no necesariamente tiene que ser así como la forma en la que la estoy haciendo, simplemente es una idea de cómo más o menos tiene que quedar. Y la idea pues es que esa caja tiene tres dimensiones, ¿no? Tiene un ancho por acá X, una profundidad que podemos llamar y una altura que podemos llamar Z. Y claro, esas tres dimensiones nos dan la forma de la caja. Entonces, un dato que nos están dando es el volumen. Esa caja de cartón en base de Tetra Pak debe contener un volumen de 1000 mililitros. Ese es el dato. Y pues el volumen sabemos que es la multiplicación de X y Z. Entonces, lo que acabamos de encontrar se le conoce como una ecuación restricción. Esta es una ecuación restricción. Ahora, esta, si bien es una ecuación que nos va a permitir resolver el ejercicio, no es la principal. La función principal, que es la que queremos analizar y que sea lo más poquito posible, es el área superficial. Resulta que para construir esa caja, pues nosotros utilizamos el material, que en este caso el material pues es el cartón. Entonces cada lado, ¿sí? Cada cara pues tiene una cantidad de cartón que se va a utilizar. La idea es utilizar la menor cantidad de cartón posible. Entonces nosotros podemos decir, aquí de frente tenemos esta cara, y esa cara pues tiene unas dimensiones que obviamente va a ser una cantidad de área que nosotros vamos a utilizar de cartón. Entonces esa primera cara pues podemos decir ahora que todas las caras van a sumar algo que llama el área superficial, o sea el área de todas las superficies de la caja, laterales, frontales, lo de arriba, lo de abajo, todas las caras se suman para generar el área superficial. Entonces esta cara que estoy mostrando de color amarillo tiene unas dimensiones de base X y altura Z. Por lo tanto, el área de esa cara va a ser X por Z. Más, vamos ahora a tener en cuenta el área de la cara que está exactamente en la parte de atrás. Vean que en la parte de atrás hay una cara que tiene las mismas dimensiones. ¿Cómo sé que esa cara de atrás tiene las mismas dimensiones? Ya les muestro. Miren que el ancho, ¿sí? Lo que tiene allá en el fondo, esa longitud que estoy señalando, también es una longitud X. Y su altura pues es Z. O sea que nuevamente tenemos que sumar XZ debido a la cara de la parte de atrás. Bien, continuamos. Entonces ya tenemos en cuenta esas dos caras. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Pues tener en cuenta otras caras, como la que podemos observar en este momento. Esta cara vendría siendo una cara con dimensiones en su base, sería Y en la parte de abajo y Z de altura. Entonces diríamos que habría que sumar esa otra cara que tendría como dimensiones Y por Z. Y no solamente esa cara, también tenemos una cara en la parte izquierda, vean, con las mismas dimensiones, entonces habría que sumar otra vez YZ, y por orden de lógica pues vamos a tener otra cara en el piso, que también pues la voy aquí a señalar. Esta es la cara del piso, cuyas dimensiones en este caso serían X por Y más X por Y más, y en la parte superior pues también hay una cara con las mismas dimensiones, o sea que aquí tendremos también X por Y. De esa manera, la suma de todas esas áreas pues nos va a dar el área superficial total, porque claro, la caja tiene que estar sellada tanto por arriba, por abajo, aunque en la vida real, si nosotros vemos los envases Tetra Pak, tienen unas pestañas adicionales que les da más soporte, y sobre todo que a la hora de ensamblarla para que se pueda sellar y pueda quedar bien rígida, pues se requieren esas pestañas adicionales. Aquí, como estamos haciendo pues obviamente a un valor aproximado, no vamos a tener en cuenta esas pestañas, pero pues se podría tener en cuenta si quisiéramos ser más estrictos, más detallados con el análisis. Por lo pronto, sabemos que ya por ahora
toda esta ecuación representa el área superficial. Ahora, nosotros podemos ver que adicional hay unos datos que se pueden sumar. Por ejemplo, xz más xz se pueden sumar y nos da 2xz. Más, aquí tenemos yz más yz, nos va a dar 2yz más 2xy. Y listo, así tendríamos la función a la que llamamos función principal. Entonces, siempre que estemos en un ejercicio de optimización, se requieren dos cosas muy importantes para poder solucionar ese problema, y es la función principal y la o las, porque podrían ser varias restricciones, pero ojo, porque esas restricciones tienen que estar en forma de función. Entonces, para encontrar esas funciones restricciones, ¿qué tenemos que hacer? Primero, vamos a la ecuación restricción y pasamos todo a un solo lado. En este caso, el número 1000 lo podemos pasar al otro lado a restar. Nos estaría quedando 0 es igual a xyz menos 1000. Y en vez de igualar a 0, nosotros lo que vamos a hacer es igualarlo a g. Entonces podemos decir g de x, y, z es igual a xyz menos 1000. Y de esa manera hemos encontrado la función la función restricción. Entonces, esta que tenemos acá vendría siendo ahora nuestra función restricción. A ver dónde la ubicamos. Sí, aquí nos queda súper bien. Y aquí ponemos función restricción. Entonces, primer paso fue los datos. Ubicamos todos los datos. Con los datos empezamos a construir la función principal y la función restricción, que eso es lo que tenemos en este caso. Luego de tener tanto la función principal como la función restricción, ahora sí decimos el método que nos va a permitir hallar el máximo de este problema. Bueno, en este caso el mínimo, que es la mínima cantidad de cartón, las dimensiones que debe tener esa caja para la mínima cantidad de cartón. Entonces, lo siguiente que vamos a hacer es, el método se llama el método de Lagrange. Entonces aquí decimos por Lagrange. Lagrange fue el matemático que nos mostró este procedimiento que nos permite encontrar máximos y mínimos. Entonces, ¿qué nos dice Lagrange? Que el gradiente de la función principal es igual a lambda el gradiente de la restricción. En este caso, la función principal pues es área superficial y la función restricción sigue siendo la función g. Ahora, ¿qué vendría siendo el gradiente? El gradiente sabemos que es un vector compuesto de las derivadas parciales. Entonces sería la derivada del área superficial respecto a x, la derivada del área superficial respecto a y, la derivada del área superficial respecto a z. Y ahí nos quedó el gradiente compuesto por las derivadas parciales, igual a lambda, y el gradiente de g también son las derivadas parciales. La derivada de g respecto a x en la primera componente, g respecto a y en su segunda componente y g respecto a z en su tercera componente. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Resolver esa ecuación vectorial. ¿Cómo hacemos para resolver la ecuación vectorial? Bueno, vamos a explicarlo un poquito más adelante. Voy a calcular esas derivadas parciales para venir a reemplazarlas. Entonces decimos, vamos a reemplazar derivada del área superficial respecto a x. Aquí tenemos el área superficial. Si lo derivamos respecto a x, vean que aquí está la x. La derivada de la x nos da 1. Aquí esta expresión, como no tiene x, sería más 0, más la derivada de 2xy, ahí sí está la x, la derivada de la x nos va a dar 1, tendríamos 2 por 1, y. Y hasta ahí solamente es la derivada parcial respecto a x. Vamos ahora a la derivada respecto a y. Como la primera expresión no tiene y, sabemos que es 0, ni siquiera la voy a anotar. Voy a pasar a la siguiente expresión que sí tiene la y, entonces nos daría 2 por 1 multiplicado por z. Más, aquí también tiene la y, 2 por la derivada de la y nos da 1, nos queda 2x multiplicado por 1. Ahora, ojo que aquí nos damos cuenta que la multiplicación de 2 por 1 por z, pues el 1 como está multiplicando no va a afectar en nada. Entonces, en las siguientes derivadas no lo voy a incluir, porque yo ya sé que multiplicar por 1 pues nos va a dar exactamente lo mismo. No va a tener ninguna modificación. Entonces vamos a decir que si vamos a derivar respecto a z, entonces tomamos esta expresión y derivada respecto a z nos va a dar 1, o sea que nos queda nada más 2x. Más, aquí también tenemos la z, su derivada va a dar 1, o sea que nos queda solamente 2y. Más la derivada de 2xy, pues ese 2xy como no está la z, pues su derivada es 0 y no lo vamos a tener en cuenta.
cerramos. Y eso pues debe ser igual a lambda, y ahora vamos con las derivadas de g respecto a x, g respecto a y y g respecto a z respectivamente. Vamos primero a la derivada de g respecto a x. La derivada de la x nos va a dar 1 multiplicado por y z menos la derivada de 1000, pues es una constante, nos da 0. Vamos ahora a derivar respecto a y. La derivada respecto a y nos quedaría x, la derivada de la y nos da 1 y no voy a incluir, no, decía que como es una constante, pues no lo voy a tener en cuenta porque la derivada de menos 1000 nos da 0, no vamos a restar nada, no va a afectar en nada, entonces directamente lo ponemos de esa manera. Y ahora tenemos que derivar la tercera componente, la derivada respecto a z. La derivada de z nos da 1 multiplicado por xy, pues nos va a dar xy, y la derivada del menos 1000, pues es una constante, nos da 0, tampoco la voy a tener en cuenta. Y listo, así nos quedaría. Voy a hacer un renglón adicional para tratar de simplificar y compactar un poco más las respuestas. Aquí nos daría 2z más 2y, 2z más 2x, 2x más 2y igual a. Y aquí sí vamos a hacer un pequeño adelanto del desarrollo. Como lo que tengo en la parte izquierda es un vector y lo que tengo en la parte derecha también es un vector, la pregunta es cómo resuelvo una ecuación vectorial. Lo importante es llegar a que la parte izquierda sea un solo vector y que la parte derecha también sea un solo vector. Entonces, para eso debo introducir lambda para que así nos quede en la parte derecha un solo vector. Entonces, este lambda va a ser distributiva con cada uno de los términos. Así y así. Por lo tanto, nos estaría quedando y z lambda, x z lambda, x y lambda. Y cierro. Ahora sí nos damos cuenta que en la parte izquierda nos quedó un vector y en la parte derecha también nos quedó un vector. Por lo tanto, si un vector es igual a otro vector, estamos diciendo que los dos vectores son iguales, entonces sus componentes deben ser iguales. Entonces ahora de una ecuación nos van a salir 3 ecuaciones o nos van a salir tantas ecuaciones como componentes tenga ese vector. En este caso tenemos 3 componentes, pues esa ecuación nos va a generar 3 ecuaciones porque son 3 componentes. Claro, porque si yo digo que el vector de la izquierda es igual al vector de la derecha, pues esta primera componente debe ser igual a la primera componente. Claro, si las dos cosas son iguales, los dos vectores son iguales, pues sus componentes también deben ser iguales. La primera componente de uno debe ser igual a la primera componente del otro. Las dos componentes deben ser iguales. Vamos con la segunda componente de uno debe ser igual a la segunda componente del otro. Y vamos para la tercera componente de uno, pues debe ser igual a la tercera componente del otro. Y de ahí es donde nos queda que 2z más 2y es igual a y z lambda. 2z más 2x es igual a xz lambda. Y 2x más 2y es igual a xy lambda. Así nos va a quedar la situación. Y bueno, ¿qué ocurre? Que ahora esa ecuación vectorial se tradujo en 3 pequeñas ecuaciones. Ahora, ¿cuál es el detalle de estas 3 ecuaciones? Si hacemos un análisis de la cantidad de variables, tendríamos 4 variables: x, y, z y lambda. Tenemos 4 variables y apenas tenemos 3 ecuaciones. Recuerden que para resolver el sistema se necesita igual de las cantidades de variables, que son 4, necesitamos igual cantidad de ecuaciones, pero pues no podemos resolver porque apenas tenemos 3, nos faltaría una ecuación adicional. Siempre que hagamos el procedimiento de Lagrange, siempre vamos a tener que utilizar la o las ecuaciones restricción, y por eso yo aquí lo tenía muy claro. La ecuación restricción la vamos a tener en cuenta, la voy a copiar y la voy a pegar. Y ahí está nuestra cuarta ecuación para hacer un sistema 4×4. Recuerden que las variables son x, y, z y lambda. Esas son las 4 variables y las 4 ecuaciones son 1, la 2, la 3 y la 4. Y ahora sí podemos resolver nuestro sistema. Y cuando resolvamos ese sistema, encontraremos las dimensiones de la caja que utiliza la menor área superficial, y así ahorramos costos de producción. Entonces decimos en este caso cómo resolvemos ese sistema 4×4. En todos los ejercicios que tienen que ver con cajas, con volúmenes, con áreas superficiales, un tipcito que yo les doy es dividir las ecuaciones. Así vamos a encontrar la respuesta mucho más rápido.
Bien, continuamos con el desarrollo. Entonces les decía que el tipcito era dividir las ecuaciones para encontrar más rápido la respuesta. Pero la pregunta es cómo se hace esta división. Bueno, como nosotros también, digamos, ya sabemos, y asumo que ya sabemos sumar ecuaciones, ¿cómo se dividen ecuaciones? Muy sencillo. Vamos a decir que vamos a tomar la ecuación número 1 y la vamos a dividir en la ecuación número 2. ¿Cómo se dividen? Vamos a tomar la parte izquierda de la ecuación 1, véanla, y vamos a tomar esa parte izquierda y la vamos a dividir en la parte izquierda de la ecuación número 2. ¿Sí vieron que copié y pegué tal cual toda la parte izquierda de una con toda la parte izquierda de la otra? Lo mismo vamos a hacer pero con la derecha. Entonces ahora es igual a la parte de la derecha de la 1, ahí está, dividido en la parte derecha de la 2. Así. Y listo, así se dividen las ecuaciones. Entonces vamos a observar que al hacer la división, pues se van a simplificar términos. Lambda por aquí, z por aquí, z por aquí. Ahora, este que está dividiendo pasa al otro lado a multiplicar. Como se simplificaron z y lambda, pues solo nos quedaría y. Y esta x que está dividiendo pasa al otro lado a multiplicar. Entonces nos estaría quedando 2z más 2y multiplicado por x igual a y multiplicado por 2z más 2x. Y bueno, ahí tendremos que hacer la distributiva correspondiente. Este multiplica por aquí y este multiplica por aquí. Entonces nos quedaría 2xz más 2xy es igual a 2yz más 2xy. Ahora, observemos que de cada lado se van a cancelar algunos términos. Por ejemplo, aquí dice 2xy, aquí dice 2xy, pues yo podría decir que ese más 2xy que está en la parte izquierda lo pasamos a la derecha a restar y pues se anularían. Entonces podemos decir que este término con este término se cancela. Por lo tanto, nos estaría quedando únicamente la expresión 2xz igual a 2yz. Ahora, como todos los términos, tanto de la parte izquierda como de la parte derecha, se están multiplicando, vean, todos los términos se están multiplicando, de cada lado podemos simplificar 2 con 2 y podemos simplificar z con z. De esa manera concluimos que x es igual a y. Y esa va a ser nuestra primera subecuación que nos va a permitir resolver el ejercicio. Vamos ahora a hacer la división de la 1 con la 3. Entonces, al hacer la división del... bueno, ¿por qué la 1 con la 3? Resulta que al hacer la división de la 1 con la 2, tenemos una relación entre la x y la y. Al hacer ahora la relación entre la 1 y la 3, nos va a salir una relación entre la x y la z. La idea es que la y quede en función de x y que la z también quede en función de x. Luego ir a la ecuación restricción, regálame un segundo, ahí está esta ecuación restricción que estoy señalando y en ella vamos a reemplazar la z en términos de x y la y en términos de x. Así nos va a quedar una sola ecuación con una sola variable que va a ser la letra x. De esa manera va a ser muchísimo más fácil resolver la ecuación porque solo va a tener una variable y en una ecuación que tenga una sola variable pues es fácil de resolver ese ejercicio. Entonces diríamos que la 1, vamos a tomar la 1, la parte izquierda, nuevamente hacemos la división con la parte izquierda de la ecuación número 3, ahí está, miren, la parte izquierda con la parte izquierda, igual, y ahora tomamos la parte de la derecha, y aquí también tomamos la parte de la derecha, así. ¿Listos? Ahora nuevamente vemos que hay términos que se pueden simplificar, lambda con lambda, y con y, y ahora lo que vamos a hacer es exactamente lo mismo anterior, pero aquí lo vamos a hacer un poquito más rápido. Vamos a decir que esta x pasa a multiplicar, pero de una vez la vamos a multiplicar. Nos quedaría 2xz más 2xy. Igual, y lo mismo ocurre por este lado. Aquí esta parte de abajo la vamos a llevar directamente a multiplicar a la parte de arriba, como aquí está z, pues esos dos términos van a multiplicar directamente a z. Entonces nos quedaría 2xz más 2yz. Y nuevamente de cada lado podemos simplificar términos, en este caso hay que descubrirlo. Aquí tenemos 2xz, aquí tenemos 2xz, podemos cancelar esos dos términos y nosotros ya sabemos que nos va a quedar 2xy igual a 2yz. Entonces nos va a quedar 2xy igual a 2yz. Continuamos. Entonces por aquí ya tenemos esta igualdad y tenemos que ver que se puede simplificar el 2 con 2 y también podemos simplificar y con y. De esa manera, como les había dicho, encontramos una relación entre la x y la z.
Ojo que estoy diciendo una relación, no quiere decir que siempre nos vaya a quedar x igual a z, porque eso no siempre ocurre. Fue en este caso en específico que nos está quedando igual, pero normalmente a veces aparecen números, normalmente números entre x y z. Pero la idea ¿cuál es? De esta ecuación despejar la y, ya está. De esta ecuación despejar z, también ya está. Ahora tomamos la ecuación restricción, la ecuación número 4, la voy a copiar, la voy a pegar. Y ahora, ¿qué vamos a hacer? Nosotros vamos a decir que esta igualdad la vamos a traer por aquí y esta igualdad también la vamos a traer por aquí. De esa manera me va a quedar que 1000 es igual a x multiplicado por y, donde y también vale x, y z, que también vale x, porque recuerden que z es igual a x y que y es igual a x. Recuerden que las tres letras se están multiplicando, por lo tanto x por x por x nos va a dar x a la 3. Entonces nosotros podemos decir x a la 3 es igual a 1000. Ahora podemos sacar raíz cúbica y eso nos va a dar 10. De esa manera pues ya tenemos el valor de x. Ahora, este x que vale 10 lo podemos reemplazar en las otras ecuaciones, nos podemos devolver para poder hallar los respectivos valores de las otras letras. Entonces nosotros podemos decir que debido aquí a la ecuación nos queda que z es igual a x y como x vale 10, pues z también va a valer 10. Por este lado tenemos entonces que y es igual a x, o sea que nos queda que y es igual a 10. Entonces nos quedaría que las dimensiones son x igual a 10, y igual a 10 y z igual a 10. En este caso todas estarían en centímetros, dado que mililitro, la unidad mililitro, es lo mismo que un centímetro cúbico. Entonces, al decir 1000 centímetros cúbicos, al sacar la raíz cúbica, nos quedaría solamente centímetro como unidad. Entonces nos quedaría 10 centímetros y 10 centímetros. Y de esa manera, pues, llegamos a la conclusión que las dimensiones deben ser un ancho igual a una profundidad igual a una altura y todas deben ser de 10 centímetros. Ahora, uno podría decir, bueno, pero entonces, ¿por qué los envases realmente no son cúbicos? O sea, en ese caso, si se dan cuenta, todas las medidas son iguales, o sea que debería ser una caja, un cubo perfecto, todas sus dimensiones iguales. Bueno, debido a que también el empaque, digamos que lo hacen de esa manera para que se vea más, a veces las empresas los utilizan para que sea más vistoso. Por ejemplo, a una empresa le toca hacer la botella para empacar agua, pero digamos que para el efecto del marketing de la venta también le agregan curvas, le agregan texturas para que la persona no lo vea como tan simple. Al hacerle esos arreglos pues se va a ver más llamativo. En este caso la idea es que tenga una buena pared para poder poner imágenes, para poder textos, ¿sí? Y que obviamente el empaque también sea más llamativo. Entonces, lo ideal sería para efectos económicos que todas las cajas fueran exactamente cúbicas para que de esa manera gastáramos el menor cantidad de material, pero pues también se hacen de esa otra manera para que sean más vistosos por aquello del marketing. Bien, por lo pronto hemos finalizado el desarrollo del ejercicio porque hemos descubierto las dimensiones perfectas para que así el costo disminuya a su mínimo posible. Y bueno, ese sería el procedimiento y el método que utilizamos fue Lagrange. Entonces recordemos que lo primero fueron los datos, lo segundo fue plantear las función principal y la función restricción. Luego viene toda esa parte que es el procedimiento de Lagrange, que nos permite llegar a esta parte que es la conclusión, el resultado. Y esos pues son los pasos básicos y que siempre se van a hacer en el caso de un ejercicio de optimización por el método de Lagrange.